Bienvenidas, bienvenidos. En el estudio de alcaldes y gobernadores, Pablo Trejo, aspirante a diputado local por el Distrito 15, ya fue asambleísta y de nuevo quiere representar a los vecinos de Ixtacalco. Para presionar y que se hagan las cosas que se dejan de hacer por parte del Poder Ejecutivo. En el editorial de hoy, que nadie se engañe, ya no hay indecisos. Los adultos mexicanos ya sabemos el sentido de nuestro voto, 4T sí o 4T no. También le presentaremos un reportaje sobre el caso de corrupción de Mario Riestra, que busca la presidencia de Puebla Capital. Seguramente a él le suena el CONALEP. Comenzamos. Prohibido cambiarle. En un programa, frente a las cámaras y claro, frente a los televidentes, conocí al primer adulto que abiertamente me dijo que aún no decidía el sentido de su voto. Seguramente nos chamaqueó y quiso ser un provocador del primer debate presidencial para ponerle sal y pimienta al show mediático. Pero nadie le creyó. A estas alturas, aunque las encuestas hablen de indecisos, los mexicanos ya sabemos cómo vamos a votar. Nadie en la intimidad de la urna va a empezar a deshojar una margarita para votar por una u otra de las candidatas, ni tampoco se va a aventar un chinchampú. Falsas esas encuestas, como mi amigo, que dio a entender que va a estudiar a fondo las propuestas y discursos, plan de acción, modelo de país de Claudia y Xóchitl. Pamplinas, a estas alturas, ¿estás con la 4T o los odias? El 2 de junio solo hay de dos sopas: acabar de tajo con el López Obradorismo o solidificarlo. ¿Estás con Sheinbaum o estás con la señora Xóchitl Gálvez? Melón o sandía, blanco o negro, continuar por esta carretera o tomar otra ruta. Es más, iremos a las urnas en 2 semanas para un referéndum donde está en juego una decisión trascendental para México. ¿Seguimos con la izquierda o viramos para la derecha? O bien, estamos invitados a un plebiscito. Se nos está consultando a través del voto popular y directo para que aprobemos o rechacemos la actuación de López Obrador. Si estás por el sí, votas por Sheinbaum. Si estás por el no, votarás por Gálvez. Esto ya es un dogma de fe. Verdades sin crítica ni cuestionamientos. Todo lo que hace la 4T está mal o todo lo que hace la 4T es excelente. Imposible a estas alturas platicar con un fanático de uno y de otro lado. Nuestro voto, ¿verdad? Ya está decidido. El estudio de alcaldes y gobernadores está en lo más alto de la Torre Mayor, en el muy exclusivo Club 51. También nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. Hemos estado muy concentrados, medios de comunicación y periodistas, en lo que pasará en la elección presidencial, en las 9 entidades donde se va a renovar el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gobierno y 8 gubernaturas, y también por nuestra cercanía con el alcalde o presidente municipal. Pero es fundamental lo que pasa en los congresos. Inclusive, algunos analistas dicen el secreto de la elección por equilibrios de poder está en el Congreso. Y uno de los que está en juego es el de la Ciudad de México. Yo saludo a Pablo Trejo, que aspira a sentarse en la curul representando a los que viven en el Distrito 15 local. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Aquí estamos haciendo méritos. El 15 local, ¿qué colonia son de la ciudad capital? Bueno, estamos hablando de la colonia Militar Marte, de la Reforma Iztaccíhuatl, de Viaducto Piedad,
de los barrios de Iztacalco, del pueblo de Iztacalco, del pueblo de Santa Anita, de Tlacintla, de Juventino Rosas, de Picos Iztacalco, de Zapata Vela, del Campamento 2 de Octubre, de Ramos Millán, en todas sus modalidades. ¿Es verdad que la Ixtacalco, una de las 16 demarcaciones o alcaldías de la ciudad capital, es la más densa, donde hay más gente proporcionalmente hablando por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado? Así es. Iztacalco es la alcaldía más pequeña de las 16 que tenemos en la Ciudad de México. Tiene 404,000 habitantes y una densidad poblacional, yo diría, la más alta que hay en el país. ¿Cuál es el perfil de quien vive en Ixtacalco? ¿Adultos mayores, gente que hace muchos años se estableció ahí, o están llegando niños, o estos matrimonios jóvenes ya se salieron de esta delegación o demarcación o alcaldía? Es una población mixta. Muchos de los que vivimos ahí desde que nacimos tienen muchos años desde que se fundaron las colonias. Entonces hay un porcentaje alto de adultos mayores, pero también hay un porcentaje alto de jóvenes. Ahora la zona industrial, que era una zona muy importante en Iztacalco, que se ubicaba en Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán, toda la industria que se expulsó se han estado convirtiendo en los últimos años en unidades habitacionales, y eso ha hecho que se repoble nuevamente la alcaldía de Iztacalco. Entiendo que tener ahí comercio, tener ahí un negocio es muy productivo. Es decir, quien pone allí una franquicia de pizzas o una franquicia de hamburguesas o una tintorería, entiendo que tiene un mercado enorme. Fíjate que Iztacalco, al ser una alcaldía muy pequeñita, pero estar excelentemente ubicada, puede convertirse en el centro de gestión, de distribución de mercancías y de muchas cosas. Además, está muy bien comunicada, pero se vuelve también un lugar de tránsito. Claro, un embudo terrible. Que vienen del Estado de México, de Iztapalapa, de Venustiano Carranza, para pasar al centro de la ciudad. Entonces, lo que tú dices, los negocios tienen mucha actividad, pero el problema es que no hemos tenido a alguien que canalice esa actividad económica, que la ordene, que le ponga los elementos para que sea más vigorosa y que los empleos que se generan en Iztacalco se queden para las personas que viven en Iztacalco. Pablo Trejo, desde hace ya muchos años es una zona, una gran mancha de izquierda, permíteme, ¿no? Se pintó primero de amarillo y ahora de guinda. Recuerdo ahora, antes le decíamos delegado, ahora alcalde, el señor Quintero, cuando gobernaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, aquí hay un lugar de militantes de izquierda y gente muy cercana, repito, a López Obrador, a Rosario Robles Berlanga en su momento, a Alejandro Encinas, a Marcelo Ebrard, y bueno, el señor Mancera llegó también por el PRD, aunque no lo tienen con mucho cariño y en su corazón ahora ustedes. Bueno, nosotros empezamos desde hace muchos años. Tú recordarás, en el 84, 85 empezó todo un movimiento del Frente Democrático de Reconstrucción Nacional, que lo encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. A partir de ahí viene toda una corriente de izquierda, y en Iztacalco siempre hemos sido pues de izquierda. De hecho, en los movimientos revolucionarios, muchos de los movimientos que se hicieron, muchas de las personas que participaban en esos movimientos vivían en Iztacalco. Oye, y hablando de vecinos, ¿es verdad que la dirigencia de tu partido tiene su domicilio, tiene sus casas, viven en Iztacalco? Mira, no sé si vivan, te mentiría si te dijera que viven, pero por ejemplo, en el caso de Citlali Hernández, que es la secretaria general del partido, ella vive en la Agrícola Oriental. Mario Delgado fue diputado federal por Iztacalco, y a raíz de eso se convierte en el coordinador del grupo parlamentario y después en presidente del partido. Interesante. Entonces tenemos al presidente nacional del partido, Morena, domiciliado en Iztacalco, tenemos a Citlali Hernández, que vive en Iztacalco, y tenemos ahora a Lourdes Paz, que es la candidata a alcaldesa, que es la secretaria general del partido a nivel local, y vive en Iztacalco. Dato interesante. Ahora que estás recorriendo todas estas colonias que nombraste al principio dentro de la delegación o demarcación o alcaldía de Iztacalco, ¿qué te dice la gente?
porque yo veo el 2 de junio, Pablo, como una fórmula plebiscitaria. Sí al AMLOísmo, sí al López Obradorismo, sí a Morena, sí a la 4T, o rechazamos 4T, rechazamos AMLO, rechazamos López Obrador, rechazamos Morena. En esta fórmula plebiscitaria, ¿te reclaman o te agradecen? Y estamos hablando desde apoyos sociales hasta una polarización que se da pues por la mañanera, por la discusión con el otro grupo. ¿Cómo ves a la gente? Fíjate que en Iztacalco ocurren cosas muy peculiares. La mayoría de la población, si hablamos más o menos en porcentajes, el 80-90% de la población con la que hemos platicado, que es una cantidad impresionante, a los que les hemos tocado las puertas, hemos platicado con ellos, están de acuerdo en que continúe la transformación. ¿Qué es lo que nos piden? Que seamos más críticos, que seamos autocríticos, que corrijamos lo que se está haciendo mal. Ellos reconocen que el ejercicio de gobierno desgasta, pero que si se hicieran las cosas de mejor manera, hubiera muchas posibilidades. ¿Cuál es la bronca más dura? ¿El tema de la inseguridad? La inseguridad, el asunto del alumbrado público, la poda de árboles, en general los servicios urbanos. Pues si te das cuenta, sí es algo que puede gestionar el diputado y el alcalde. Bueno, yo los que les quiero dejar claro a los habitantes de Iztacalco, a los ciudadanos, los diputados hacemos gestión junto con ellos. O sea, nosotros no hacemos las cosas porque luego te dicen, oye, usted va a ser diputado y entonces me va a venir a podar mi árbol. No, eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, que en este caso será la alcaldesa, y entonces lo que sí vamos a hacer es estar presionando, uno, para que tengan el presupuesto suficiente y no estén quejando de que no hay presupuesto, y dos, ya con el presupuesto suficiente, que hagan las cosas que se comprometieron a hacer. Me decías que hay un número importante de adultos mayores que, por cierto, reciben su pensión, lo digo con respecto de abuelitos, y hay unos muy contentos. Pero, ¿qué estás observando, qué estás escuchando y percibiendo de los jóvenes que viven en Iztacalco? Fíjate que los jóvenes, lo que veíamos era, al principio, una especie de no rechazo, sino más bien no les importaba el asunto de la política. En la medida que ha ido avanzando la campaña, hemos estado platicando con más jóvenes, estamos viendo cuáles son sus inquietudes. Y una de las cosas que nos reclaman mucho es, oigan, ustedes no abren espacios para el deporte, para la cultura, para la recreación, para el arte, para aprender un oficio, no nos generan oportunidades para el empleo. Y entonces les hemos explicado que en el programa de gobierno que tiene Clara Brugada, trae una serie de programas que van a incluir a los jóvenes en este tipo de actividades. El asunto de las utopías tiene que ver con esa inclusión en la recreación, cultura y deporte. El asunto de las becas que les permiten ganar experiencia para acceder a un empleo mejor remunerado, más con prestaciones sociales, pues es otro de los asuntos. El hecho de que nos estemos ocupando de que todos los jóvenes que quieran estudiar puedan acceder a la preparatoria o a la universidad, también es otro asunto importante para ellos. Y les ha cambiado un poco la opinión, aunque siguen siendo renuentes los jóvenes. Los que van a votar por primera vez, eso te dicen, yo voy a ir a votar, ¿no? Pero los que ya votaron una vez están un poco desencantados y hay que volver la vista hacia los jóvenes. Esta idea de la oposición de que gana el señor Santiago Taboada, ¿tú la descartas como aspirante a la Cámara de Diputados local? Yo creo que no va a ganar. No va a ganar. No va a ganar, es una elección cerrada, va a ser una elección que se va a ganar en las visitas domiciliarias con los vecinos, convenciendo a la población, pero yo estoy seguro que no va a ganar. ¿Cómo ves conformada la Cámara de Diputados de la Ciudad de México? Bueno, nosotros hemos estado insistiendo y transmitiéndole a la población porque es importante cumplir con el plan C, que se buscaría tener una mayoría calificada. Pero yo creo que vamos a tener una mayoría simple que nos va a permitir, si somos capaces de dialogar, de hablar y de generar acuerdos con los demás grupos parlamentarios, avanzar a pasos agigantados en lo que se puede hacer. Pero ves compleja la mayoría calificada, dos terceras partes. Yo sí lo veo un poco complejo. Complejo, es decir, mayoría simple, que es como está en este momento. Así es. Son 16 delegaciones que conforman el mapa de la Ciudad de México. Con estos reacomodos ganó, digamos, la izquierda, el morenismo, Cuauhtémoc y Coajimalpa, que estarán en juego ahora también el próximo 2 de junio. Pero la pregunta es, de las 16,
¿cuál crees que sea la nueva conformación política? Yo creo que Morena va a ganar cuando menos 10 alcaldías. ¿De 10 de 16? 10 de 16. En las otras va a haber una pelea por ganarlas. Y con eso, Clara Brugada pues, va a mantener la Ciudad de México. No te pregunto de la presidencial, porque entiendo que estás haciendo. Yo creo que eso está descartado. Ya traemos una ventaja de 2 dígitos y eso, pues en el tiempo que falta de campaña es muy difícil revertirlo. La Cámara de Diputados Federal, Pablo, que si bien es otra pista de baile, es fundamental, sobre todo por los recursos. Allá ustedes aprueban el presupuesto, si te eligen, formarás parte de los hacedores de leyes que hace el presupuesto de la ciudad, pero también dependen de la nada de arriba. Entiendo que debe de haber una sinergia importante de los 32 congresos con el federal. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Incluso, mira, nosotros vamos a plantear que se cree el Instituto de Geografía y Estadística de la Ciudad de México. El INEGI. Pues. Te voy a explicar por qué. Porque la fórmula en la Ley de Coordinación Fiscal tiene 2 ingredientes que nunca se revisan, que es el Producto Interno Bruto Estatal y la población. Sí, siempre dicen los presidentes municipales, es que a mí me dan lana para tanto si somos lo doble, ¿verdad? Exactamente. Claro. Entonces, y eso no lo puedes confrontar con los datos que tiene el INEGI, porque no tienes una institución que se encargue de hacer eso. Sí. Y eso significa recursos a través de las aportaciones federales y de las participaciones para la entidad. Pablo, si llegas a la Cámara de Diputados, me queda claro que pues van en bloque para votar las otras iniciativas, interrumpir las de la oposición, pero tú has pensado, has ideado, te has sentado en la intimidad de tu comedor, de tu desayunador, a empezar a redactar alguna iniciativa de ley que sea, digamos, tu columna vertebral, porque 3 años se pasan muy rápido y hay más grilla y subes muy pocas veces a la tribuna, etcétera. Pero ¿tienes alguna pista o nos puedes dar esta para entender por dónde irías si es que te conviertes en diputado local? Sí, en primer lugar, mira, tú sabes que fue un proceso muy largo democrático para tener la Constitución en la Ciudad de México. Así es. Ya tenemos la Constitución. Así es. Han pasado 6 años de esa Constitución y no la hemos armonizado con las 178 leyes secundarias que tiene la Ciudad de México. Okay. Entonces, la primera gran tarea que vamos a hacer llegando al Congreso de la Ciudad de México es armonizar las 178 leyes. ¿Por qué? Porque si no, eso te genera vacíos. Que llaman leyes reglamentarias que nacen o vienen de la Constitución. Sí, por ejemplo, la Ley para el Desarrollo Social, que emana de la Constitución, hay que alinearla con los preceptos que tiene la Constitución. Eso no se ha hecho porque mucha grilla en el Congreso. Porque yo creo que no han tenido tiempo de ponerse a reflexionar que si las leyes no están armonizadas generamos vacíos, huecos e incluso eso puede... Y recovecos para la corrupción. A lo que iba. Sí. ¿No? Al dejarlo a la discrecionalidad, pues vuelves un activo, una puerta para que entre la corrupción. O sea, pero entiendo que es una propuesta del bloque que tú representas. Es una propuesta tuya. Mía. O sea, armonizar y poner en orden la Constitución con las leyes reglamentarias. Así es. Hay 40 comisiones, entre comisiones y comités. Si son 178 leyes, ¿de cuánto les toca a cada comisión? De acuerdo a sus temas, y las podemos armonizar muy rápido. Y vamos a trabajar en eso para que llegando, lo primero que hagamos es eso, poner orden en el marco jurídico y eso nos va a permitir revisar algunas leyes. ¿Qué otras leyes nos interesan? Pues el asunto del agua, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos que darle sustentabilidad al agua, el uso racional. Hay que meternos a revisar qué está pasando. Pablo, si llegas, ¿en qué comisión te gustaría participar? ¿En cuál de en la repartición? ¿En dónde te gustaría participar? Bueno, mira, yo tengo un perfil económico. La vez pasada que tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Legislativa, pertenecía a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Presupuesto, fui presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior. Esto es un dato importante, ya fuiste legislador chilango. Así es. Estuve en la Comisión de Administración Pública Local y estaba en el Comité de Administración, que es lo que ve todo lo interno de las áreas de la Asamblea. Candidato, ¿qué le dices a los vecinos de Ixtacalco que están a unos días de ir a las urnas? ¿Qué les dices, qué les ofreces y qué les planteas a cambio de tu voto? Bueno, primero yo les he comentado que voy a ser el diputado de sus causas.
¿Qué quiere decir esto? En el transcurso de la campaña, las vecinas, los vecinos lo que nos dicen es: ustedes vienen a ver nada más cuando necesitan el voto y no vuelven a regresar. Entonces, creamos lo que nosotros estamos llamando casas de diálogo. Vamos a tener 300 casas de diálogo en Iztacalco, donde vamos a regresar una vez cada 2 meses. ¿A qué? A revisar lo que estamos haciendo en el Congreso, a ver las gestiones que ellos han hecho ante la autoridad administrativa. ¿Para qué? Para presionar y que se hagan las cosas que se dejan de hacer por parte del Poder Ejecutivo. Y además les estamos diciendo que no vamos a tener un cheque en blanco para las autoridades, porque si no luego eso se distorsiona. Vamos a hacer que las cosas, los servicios urbanos, las cosas que tiene que hacer el Ejecutivo se hagan y se hagan bien, y vamos a vigilar desde el Legislativo con los órganos de fiscalización que se hagan las cosas como se deben de hacer. Muy bien. Para concluir, ¿quién aspira de tu grupo PT Verde Morena a ser el alcalde o la alcaldesa de Iztacalco? Bueno, tenemos como candidata a Lourdes Paz, que decía que es la secretaria general del partido en la Ciudad de México. ¿Quién es el que aspira a representar en el Congreso Federal en San Lázaro a nivel federal? ¿Quién es Él es tu compañero de fórmula? Francisco Sánchez. Él fue ya delegado en Iztacalco, tiene conocimientos y estamos en común acuerdo para que haya armonía y podamos bajar los recursos necesarios y suficientes para la ciudad y después para la alcaldía. Y Clara Brugada aspira a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Va a ser la jefa de gobierno. Pablo Trejo, gracias. Te deseo suerte y que gane el mejor, que gane la mejor para beneficio de nuestros televidentes de Iztacalco. Muchas gracias. Continuamos. El próximo 2 de junio, además de conocer a la nueva presidenta de México, cómo queda conformado el Congreso de la Unión, las 32 legislaturas, los nombres y apellidos de los presidentes municipales, también inicia la carrera para dentro de 3 años y de 6 años. Claro, los políticos siempre están aspirando a nuevas posiciones, más importantes puestos de elección popular. Una elección se destaca, la de Puebla Capital. En el caso del señor Riestra, está acusado de un asunto grave en CONALEP. Es una investigación de alcaldes y gobernadores. El halo de corrupción que enfrenta Mario Riestra. La vinculación a proceso de Jesús Saldívar por los más de 32 millones de pesos gastados en obras falsas y servicios simulados deja en evidencia a Mario Riestra y a su esposa Patricia Vázquez de Mercado, pues en aquellos años, 2017 a 2018, los tres utilizaron la estructura del CONALEP y la SEP para lograr la candidatura a la alcaldía de Puebla. El desfalco que cometió Saldívar no habría podido lograrse sin la complicidad de Vázquez del Mercado, pues si bien el CONALEP es un organismo público descentralizado, la Junta de Gobierno sí responde a la Secretaría de Educación Pública. En aquellos años, Vázquez del Mercado era la titular de la Secretaría de Educación Pública. De hecho, Jesús Saldívar y su jefa, la entonces titular de la SEP, hicieron pasar a Mario Riestra como padrino de generación de diversas instituciones de educación, con la intención de placearlo y así aumentar su posicionamiento. Incluso Saldívar invitaba constantemente a Mario Riestra al CONALEP para firmar como testigo de honor diversos acuerdos, como el de apoyo educativo al Sindicato de Expendedores y Voceadores del Estado de Puebla, que en realidad ocultaba la intención de promover a Riestra a través del reparto de periódicos y otros materiales impresos que posicionaran a Mario Riestra. Los gastos por más de 30 millones sin comprobación que hizo Saldívar corresponden a una ampliación presupuestal que la propia titular de la SEP impulsó en su momento con la Secretaría de Finanzas. En las graduaciones a las que Mario Riestra asistió como padrino, entregaba regalos y arreglos florales. Hoy Riestra busca nuevamente la alcaldía de Puebla y es el candidato de la coalición PAN, PRI, PRD, una búsqueda que desde 2017 le implicó en una presunta trama de corrupción que involucró a su amigo y a su esposa. Sin embargo, este no es el único caso de corrupción que se vincula a Riestra. En 2019, la presidencia del Congreso del Estado intentó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Puebla investigara a los hermanos Riestra Piña,
Mario, Rodrigo y Susana, por presuntos negocios ilícitos que habrían realizado en terrenos del Parque Flor del Bosque y la zona de Audi. Esta investigación fue bloqueada en su momento por aliados políticos de los Riestra, en particular el diputado Carlos Morales, del PRD. Sin embargo, él mismo reconoció que había investigaciones sobre ellos, pues en sus argumentos pidió esperar a que el debido proceso de la Fiscalía culminara. Sumado a la sospecha del Poder Legislativo, Mario Riestra, actual postulante a la presidencia municipal, se encuentra bajo el escrutinio de una investigación que se inició en 2021, acusado de presunta complicidad en el desvío de la abrumadora suma de 102 millones de pesos durante su mandato como secretario general del ayuntamiento. La Auditoría Superior del Estado destapó un entramado de operaciones simuladas a través de facturaciones y la Fiscalía General del Estado se ha embarcado en desentrañar las complejidades de estas acusaciones. Un agradecimiento especial a todo el ejército técnico e informativo de la compañía, empresa que produce alcaldes y gobernadores. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, eso es todo por hoy. Les quiero recordar que el próximo domingo, por cierto, a escasos 7 días de las elecciones, en punto de las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, aquí nos encontramos. Y por lo pronto, donde quiera que esté, en su ordenador, en su tableta, en su teléfono inteligente, teclee 3 veces www.alcaldesigobernadores.mx, información de todo el país e inclusive información allende nuestras fronteras. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós.